Apreciados amigos, un saludo muy cordial, el pastor Luis Eguiluz, en esta oportunidad continuando con el desarrollo de la lección de la escuela sabática. Este trimestre estamos estudiando el libro de Daniel y esta semana el título de la arrogancia a la destrucción. Queremos agradecer a Dios por esta hermosa lección. Vamos a leer el versículo de memoria. Se titula, dice así, Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, queremos recibir la bendición de lo alto. Queremos que nos des sabiduría, entendimiento y que podamos tener tu Santo Espíritu para poder aprender y aplicar las lecciones en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal. Gracias, Señor. Acompáñanos por Jesús, te lo pedimos. Amén. Como hemos visto en este versículo, Dios es el que conoce los tiempos. Dios es el que tiene el control de todos los acontecimientos. Él pone y quita reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Este versículo nos muestra que aunque estamos en un mundo caído, tomado por Satanás, Dios está al control de todo. En la lección número 6 estamos estudiando el capítulo 5 del libro de Daniel. Un capítulo importante en donde se presenta a un rey que no aprendió de la lección de sus antecesores. Nabucodonosor aprendió. Él reconoció a Dios como su Señor, como el Dios Todopoderoso, pero Belsasar no aprendió la lección. Belsasar se llenó de orgullo. Belsasar quiso hacer las cosas a su manera y no aprendió del ejemplo de sus antecesores. Y esto es muy terrible. Cuando nosotros nos enfrascamos, nos ensimismamos, cuando nos encerramos en nuestra propia opinión, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, las cosas nos van a salir mal. Y encima, la suficiencia propia llena el corazón, el orgullo, y no nos deja ver el peligro que está delante. En el capítulo 5 vamos a leer algunos versículos. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Qué triste realidad. Un rey que estaba seguro de que su imperio iba a resistir los ataques del enemigo. Tremendas murallas, tremenda ciudad, tenían alimento para mucho tiempo. El río Éufrates pasaba por el medio. Ellos no se imaginaban que un imperio inferior a ellos iba a tomarlos. Así que ellos estaban festejando, estaban muy felices, muy seguros de sí mismos. No se imaginaban lo que estaba ocurriendo allá afuera. Los medos y los persas habían aliado y ellos estaban buscando una estrategia de cómo entrar a esa ciudad de Babilonia tan fortificada. Así que estos medo-persas trabajaron unidos y desviaron el río Éufrates, para que de esta manera pudiesen entrar por el lecho del río a la ciudad y tomarla. Mientras estos príncipes y gobernadores estaban todos allí en una gran fiesta, en una gran orgía, estaban días y días tomando y comiendo y no se daban cuenta que su fin estaba a las puertas. Así que Belsasar realiza una fiesta que prefigura lo que sucederá en los últimos días. La caída de Babilonia por Medo-Persia ocurrió en el año 539 a.C. Todo esto muestra que Dios está al control, porque ya Dios se lo había anticipado cuando Nabucodonosor tuvo el sueño que vimos en Daniel capítulo 2. Daniel le reveló
el, el misterio de ese sueño, lo que significaba y la interpretación de la estatua, y cómo después del reino de Babilonia iba a venir el reino de los medos persas, pero ellos no estaban preparados. Ellos estaban confiados en que nada iba a ocurrir. Posiblemente sabían que los medos persas estaban merodeando, estaban rodeando, estaban tratando de ver la forma de entrar a la ciudad, pero ellos se confiaron. Los príncipes estaban conformes con lo que tenían, y las profecías nos indican que de esta misma manera Babilonia, la Babilonia espiritual del tiempo del fin, igualmente caerá. Mientras estos príncipes, mientras el rey, sus mujeres y concubinas beben de los vasos sagrados, están adorando a sus ídolos. Ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Estas 6 categorías representan la totalidad de sus dioses. Representan a todo el sistema pagano, babilónico, idolátrico. Igualmente, en el Apocalipsis, en el tiempo del fin, nos menciona que esa idolatría se extenderá, se ampliará y tendrá una implicancia mayor justamente antes de la venida de Jesús. Porque ese número 6 tendrá una implicancia apocalíptica. 666. Será algo terrible. Pero la promesa de Dios es que el Señor cuidará a sus hijos fieles. Vamos a continuar allí en Daniel capítulo 5, versículos 5 al 8. Dice: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una con la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, se le pondrá un collar de oro en el cuello, y será tercer señor en el reino. Una vez más, encontramos aquí una manifestación de Dios. Dios escribiendo en la pared. Dios manifestándose, llamando la atención de este rey pagano. Invoca a sus magos, invoca a sus adivinos. Nadie puede darle la interpretación. Nadie está en la capacidad de poder decirle lo que allí dice. Él ofrece un vestido de púrpura, que es un vestido costoso, un vestido de la realeza, también una cadena de oro que implica autoridad, implica prestigio, y el tercer puesto como gobernante, porque Nabonido, su padre, estaba en otro lugar, estaba él, y luego iba a ser el tercero, aquel que le descifrase ese mensaje, porque él sabía que los medos persas estaban allá afuera y quería saber qué significaba ese mensaje, positivo o negativo. Y como no sabía qué hacer, entró la reina. Y la reina le recuerda que en la época de Nabucodonosor, Daniel le ayudó. Y ella reconoce que en Daniel había un Espíritu Santo de Dios, que él tenía luz, entendimiento y sabiduría divinos. Daniel había dejado una marca registrada de lo que es un hijo de Dios. Daniel había sido un testimonio poderoso que quedó en Nabucodonosor y también en la reina. Lástima que Belsasar dejó de lado todas estas cosas, despreció aquella buena oportunidad que tuvo de caminar en los caminos del Señor. Así que fue invitado Daniel. Él vino con mucha reticencia. El rey sabía que algo andaba mal. Daniel no quiso recibir los regalos del rey, aquellos ofrecimientos que había hecho. Y Daniel acusa al rey de 3 cargos. Directamente le dice que no aprendió de la experiencia del rey Nabucodonosor, porque lo que sucedió
Todos lo sabían, todos lo conocían, pero este rey no había aprendido, no había valorado, no había tomado en cuenta esas experiencias. Segundo lugar, usó los utensilios sagrados del templo para una fiesta pagana. Y esto es terrible, esto es un desafío contra Dios mismo. Y en tercer lugar, se olvidó de glorificar a Dios en cuya mano está su vida. Se olvidó de glorificar a Dios, quien es el creador, está por encima de todos. Ya con todas las experiencias que había habido en el pasado, estaba demostrado. Y entonces va Daniel a la escritura y le dice: Mene, contado; Tekel, pesado; Pérez, dividido. Es las tres palabras que estaban allí escritas. Y le dice: esto significa que contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los persas. No son palabras de consuelo, ni de alegría, ni palabras de optimismo. Daniel fue el único que pudo decirle al rey lo que se venía a venir, y se lo dijo, no se lo encubrió, no se lo dijo a medias, se lo dijo directamente. Ahora, Belsasar cumplió su palabra, le dio los regalos y los dones prometidos. Daniel no los quiso recibir, pero ahora los recibe tal vez por cortesía. Pero esa misma noche invadieron Babilonia, desviaron el Éufrates, entraron por el lecho del río, y esa misma noche Belsasar es asesinado. Belsasar es muerto. Miren ustedes que a Belsasar se le dieron muchas oportunidades para que conozca y reconozca a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Pero el amor de Belsasar por la diversión, por la autogratificación, borró las lecciones de vida, las lecciones que podían haberlo salvado por la eternidad. Babilonia se creía una ciudad indestructible y por su suficiencia cayó y fue destruida. No hay nada que sea humanamente imposible para Dios. No hay nada. Cualquier cosa que los hombres puedan hacer, para Dios no hay nada imposible. Es más, no hay nada en el universo que esté en contra de lo que Dios pueda hacer. O sea, Dios no está limitado por nada en el universo entero. Dios es capaz de todo, y a veces el hombre piensa que Dios no puede ciertas cosas, como este rey Belsasar. Él no tomó en cuenta la palabra de Dios. Dios le había dicho que después de ese reino vendría otro. Se estaba acercando su fin y se cerró en sí mismo. Dios está al control y Él te ha puesto en el camino hacia el conocimiento de la verdad para que la sigas. Se acerca el tiempo del fin. Babilonia espiritual está tomando el control. Dios ya le ha dicho que después de esa vendrá un reino superior. Babilonia va a caer, va a ser destruida. Satanás está lleno de orgullo, de arrogancia, de soberbia. Piensa que no va a caer, pero sí caerá. Y solamente aquellos que se hayan puesto del lado del Señor podrán entrar con Él a vivir por la eternidad. Haciendo un resumen, recordemos, la arrogancia nos lleva a tomar malas y terribles decisiones. Nabucodonosor aprendió la lección. Él vio la mano de Dios y se arrepintió. Belsasar le importó más su ego, le importó más la satisfacción personal. No quiso escuchar a Dios, no quiso escuchar a Daniel. Daniel fue puesto a un lado, de lejos. Y él, en su soberbia, queriendo mostrar que sus dioses podían más que los demás dioses, mandó a traer a los vasos del templo, los profanó usándolos para su fiesta pagana. Y en esta fiesta, en la que invocaban a sus divinidades babilónicas, a sus deidades, fue menospreciado el Dios Todopoderoso, poniendo a esos dioses de esos 6 materiales, que significa la totalidad de la divinidad babilónica, por encima de Dios, lo cual fue el error más grande de Belsasar. Entonces pues aparece una mano y escribe en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Sus sabios no pueden interpretar, llaman a Daniel y le dice que su reino ha sido pesado y fue hallado falto.
queridos amigos, ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿Estamos endureciendo nuestro corazón? Iremos a ver también una mano que escriba que nuestra vida ha sido pesada y ha sido hallado falta. Dice que esa misma noche murió el rey. Y así, asimismo, caerá la Babilonia espiritual. Dios nos llama a salir de Babilonia ahora. El juicio llega de todas maneras. Debemos humillarnos ante Dios. Es el tiempo oportuno. Es el momento, a través de las lecciones de Daniel, de llamarnos a la reflexión y de darnos cuenta el tiempo en el que estamos viviendo. Dios te ama, Dios me ama, y Dios nos da un llamado de atención. Salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados ni de sus plagas. El Señor quiere darnos su Espíritu Santo para caminar en santidad, para caminar en sus caminos y alcanzar la vida eterna. Que Dios te bendiga esta semana mientras estudias la palabra de Dios y que tengas muchas bendiciones al lado de tu familia. Es mi deseo y oración.